la misión de los magos. La misión de los magos. Mateo 2, 1 al 12 es el texto que tenemos. ¿Ok? Y vamos a leer de la Reina Valera contemporánea. Nos dice la palabra de Dios así. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar a Herodes, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Padre, que seas tú quien nos hables a través de esta palabra que tenemos delante de nosotros. Un texto que solamente he visto quizás una vez al año y queremos aprender algo de esto, Dios. Queremos que tú nos hables y nos bendigas a través de la enseñanza que tenemos delante de nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Muy bien, para las iglesias y denominaciones históricas, esta semana es la semana de Epifanía, o el Día de los Reyes Magos, o los Santos Inocentes, no hablando de los niños, no de los inocentes que están aquí. ¿Quiénes eran los magos? ¿Cómo fue que llegaron ahí? ¿Por qué estoy usando la palabra magos? Ya que nuestra versión que leímos, y por eso le traje esa versión, la Reina Valera contemporánea, usa la palabra sabios, ¿no? Otras versiones usan reyes. Entonces, ¿cuál es la palabra realmente que se usa en el texto original? El texto original habla de magos. ¿Ok? Algo muy interesante, ¿no? Habla de magos. Ahora, no es los magos que nosotros tenemos ahora, cabe la pena decir, o sea, no estamos hablando de magia negra, magia blanca, no estamos hablando de nada de esas cosas, no estamos hablando de magos que son ilusionistas, ¿saben los ilusionistas, no? ¿Ya? Que hacen desaparecer supuestamente cosas con trucos, ¿no? Yo no sé si usted ha tenido hijos que cuando estaban pequeños pensaban que iban a ser magos cuando fueran adultos, ¿no? Y querían andar haciendo todo tipo de trucos y cosas, ¿no? Para que los otros niños más pequeños que ellos dijeran, desapareció la moneda, ¿no? Sí. No está hablando de eso. Estos eran, vamos a ver eso, quiénes eran y qué es lo que hacían. Ahora, ¿qué cosa hemos escuchado nosotros o creído acerca de los Reyes Magos? ¿No? Y estoy usando la palabra que se usa en el ambiente católico romano, Reyes Magos o las iglesias históricas, pero que no vienen directamente de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos son? Sus nombres, ¿no? Yo sé que tienen nombres, supuestamente. Déjeme decirle algo, si
si tenemos un pasaje nosotros que no se vuelve a repetir es este. O sea, no encontramos mucha información sobre ellos. ¿No? Entonces vamos al primer punto. ¿Quiénes eran los magos? Vamos a ir a la letra A, la historia de los magos. Dice que estos eran sacerdotes zoroástricos del imperio medio persa. Es decir, ahí cerca de Babilonia, Mesopotamia, que es ahora la área de Irán o Irak. Esa área. No, si usted puede ubicar esa área, yo creo que trae un mapa, ahí está. Este es un mapa antiguo, por supuesto. Ahí ve usted abajo, en otra esquina, Egipto, Persia. Ellos eran de esa área, de Elam. Yo me pregunté si estos magos, estos personajes que tenemos acá en la Biblia, eran primos lejanos de Abraham. Y nunca hemos hecho esa conexión. Pero Abraham fue llamado de ahí. Y hay muchas referencias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de estas naciones, de Egipto, de Babilonia, de Daniel, por ejemplo, cuando estuvo ahí, ¿no? Entonces, porque muchos se hacen la pregunta, ¿cómo es que estos magos sabían acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios? Porque ellos estudiaban las estrellas, ¿ok? Los astros. Y se dieron cuenta que había un astro que no estaba siempre ahí. No me pregunte de eso porque hoy para yo ver los astros y saber un poquito de ellos, hay una aplicación que tenía en el teléfono y la pones así, ¿no? Y te dice, es este astro, este. Y dice, ok, nunca supe eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos llama la atención del hecho de que Dios se revela a las personas afuera del pueblo judío? Esto es bien interesante también. Porque Dios se había revelado en 4 ocasiones ya, por lo menos 3 o 4 ocasiones a personas, pero todos judíos. Claro, teníamos la revelación a María, a José, ¿no? A Zacarías, a los pastores, todos en el ambiente judío. Todos eran israelitas. Y aquí tenemos que Dios, porque, a ver, hablemos sinceramente, Dios es el que mueve a estos personajes a que vayan y hagan esa conexión entre esa nueva estrella y el anuncio del Mesías. ¿Cómo es que hacen eso? Ya lo vamos a ver. Pero digo, Dios es el que da la sabiduría a ellos. Y por eso la Reina Valera contemporánea tiene razón en decir sabios, entendidos, una persona que sabe, ¿no? Yo no hubiera sido un mago de ese tiempo, porque no sabía nada de astros, ni sé todavía, ¿no? Si quiere preguntarle a usted a los Vanderhelm, Bill y Rochelle, ellos siempre están viendo los astros. Tienen un telescopio ahí en su casa y están viendo los astros, ¿no? Les gusta estudiar eso, muy bien. La religión de los magos. ¿Qué era la religión de los magos? Ahí vamos al otro punto, el punto B, zoroastrismo. Muy poco hemos escuchado de esta religión. Es una de las religiones más antiguas, de hecho. Era la religión que predominaba en el tiempo cuando Daniel estuvo en Babilonia. ¿Y qué es el zoroastrismo? Bueno, interesante, estudiaban los planetas. Era muy similar, muchos dicen, a la astrología, aunque la astrología se mete ya en lo que es la religiosidad, en cuestión de decir, la luna se movió, o el sol esto, y esto significa esto para ti, ¿no? Es como adivinar. Yo lo he visto siempre así, ¿no? Que dicen, hoy el día está nublado. Significa esto para ti. Significa que si no llevo una sombrilla, un paraguas, me voy a mojar y salgo, ¿no? ¿Ya? Y las probabilidades de tener un accidente son mucho mayores, eso sí lo sé. No necesito un astrólogo para que me diga eso. Ahora, esta religión, y tenemos ahí el Dios, hasta me dio un poco miedo encontrar esto. Lo tenemos ahí, zoroastrismo, ahí está la palabra, para los que no lo habían visto. Yo nunca ni pienso estudiar este tema, pero bueno, ahí está, mira. Parece un Dios sacado de la India, ¿no? Y es porque interesante que esta religión también no solamente se movió, o sea, de los iraquíes antiguos en Babilonia, sino que llegó hasta la India. Por eso sus dioses son los indios. Cuando hablo de los indios de la India, no indios aquí nativos, ellos adoptan todas las religiones del mundo, dan la bienvenida a todos, ¿no? Y por eso sus dioses son muchos. De hecho, hablan de cientos de miles de dioses en la India, no una docena, ¿no? Ahora,
¿Crees que Dios puede usar lo que una persona ya sabe o cree para acercarle a Cristo? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué ellos sabían acerca de los planetas, de los astros? ¿Qué cosas Dios usa? Quitemos ya la imagen si quieres, ya no me gusta esa imagen. Gracias. ¿Qué cosas Dios ha usado en nuestra vida para que lleguemos a conocer mejor a Jesús? Yo soy muy escéptico, es decir, un poco incrédulo, cuando personas me dicen, vi algo ahí en la calle y es como que Dios me habló esto. Digo yo, ok, se me atravesó un gato. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Dónde dice la Biblia que se te atraviesa un gato y significa algo? En ningún lugar. Digo, pero personas hacen creencias, tienen creencias. Ok, pero ¿qué es lo que Dios usa para llevarnos a Dios? Y eso es lo más importante. Ahora, ¿qué era la política de los magos? Los magos tenían mucha influencia política social, eran consejeros, pensemos, eran consejeros de los reyes, ¿no? Lo encontramos ahí en Daniel 12, ¿no? Era gente de mucho impacto, de mucho poder. Los encontramos también con Faraón, ¿se acuerdan? Con Faraón tenía consejeros, tenía sabios que hacían parte de la magia, ¿no? Eso los de Faraón estaban pesados, ¿no? Porque Moisés tiró la vara, ¿no? Y se convierte en serpiente y ellos también. ¿Y qué pasó aquí? Lo mismo, Tenemos el mismo poder, ¿no? Pero después se va dando cuenta que Dios va desligándose de ellos. Tienen un poder. No negamos el poder del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado, pero tampoco lo exaltamos. Y eso es donde la línea que no debemos atravesar. Quiero explicarles. Por ejemplo, yo sé que quizás a algunos de acá les gustan las películas, por ejemplo, de miedo, de terror, ¿no? No sé, Chucky, todo eso, ¿no? O Final Destination, ¿ya? Una vez estábamos viendo televisión, mi esposo y yo no sé qué nos pusimos, encendimos la televisión, estaba esa tontera, nos llamó la atención, eran jóvenes, pero después, oye, no, eso es horrible, esas películas. Ahora, algo bien interesante es que en todas estas películas, y esa es la línea que yo decía, de que no debemos de cruzar, el diablo tiene poder, pero a veces nosotros le damos más poder todavía del que tiene, le puedo explicar. El diablo indiscutiblemente tiene poder. En todas estas películas, no sé si usted ha llegado hasta el final. Yo llegué, cuando no era cristiano, al final de muchas de esas películas. Por eso tengo un poquito de conocimiento. No de las nuevas, porque me he limitado. No quiero meter basura en mi cabeza, honestamente. Pero las películas antiguas clásicas, podemos decir clásicas de los 80, ya no de los 60 o 50 que eran relativamente sanas, Frankenstein y todo eso, ¿no? Pero estoy hablando de las películas de los 80, los 90 quizás, donde siempre el final, no sé si usted se ha dado cuenta, se mata al malo, por ejemplo, ¿no? Al personaje malo o la ola mala, o sea, el mar que trae la ola. Había una película así, ¿no? Algo así. Y se deshace de eso. Pero en el último segundo de la película, el malo resucita o se levanta. Y ¡bum! Y se apaga la imagen, ¿no? O sea, te dejan con esa última imagen, que ¿qué? Que el mal prevalece. ¿Te das cuenta de eso? Es un mensaje mandado a tu cerebro que te dice, no importa lo que hagas, no importa toda la pelea que hemos tenido por 2 horas y media en esta película, al final el mal siempre va a vencer. ¿Es eso lo que encontramos en Apocalipsis? No. De hecho, el mensaje de Apocalipsis, si lo queremos comprender fácilmente, es Dios gana al final. No importa qué tan mal haya en el mundo, Dios gana al final. Ese es el mensaje total. Si podemos leer Apocalipsis con esa mente, vamos a encontrar el sentido de todo lo que leemos ahí que nos da miedo leer, pero Dios gana al final. Entonces tenían mucho poder. Entonces, ¿qué cosas en nuestra vida pueden hacernos resistir al señorío de Cristo? Bueno, quizás esas cosas, darle más poder al diablo. Tengamos mucho cuidado. Estamos en la C, en la D, vamos a la D, el Antiguo Testamento y los magos. Este texto de Daniel 2, lo puedes poner ahí, Daniel 2, 1, el 2 dice, en el segundo año
del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu, no podía dormir. Entonces el rey mandó a llamar a los magos. Ahí está otra vez, ¿se da cuenta la palabra? Ahí se usa la Reina Valera, magos, encantadores, hechiceros y caldeos, para que le explicaran al rey su sueño. Ese texto del capítulo 2 de Daniel es súper fascinante cuando lo lees, ¿no? Porque Nabucodonosor manda a llamar a toda esta gente y le dice, a ver, tuve un sueño, muchachos. Ajá, y todos esperando el sueño. Ajá, sí, dinos el sueño, oh majestad. No, esa es la clave del asunto. Que ustedes me digan qué soñé. Es como que ustedes me vengan diciendo, anoche tuve una pesadilla, pastor. ¿Me puede decir usted cuál fue la pesadilla? No sé, la pesadilla es que usted me diga que quiere que yo le diga su pesadilla, ¿no? Eso se convertiría en mi pesadilla. Y ellos tenían una pesadilla en ese momento. Dijeron, rey, jamás hemos visto que ellos trajeron. Esto es interesante cuando lees este capítulo de Daniel 2, porque ellos se van a lo que en jurisprudencia, en la ley se llama un precedente legislativo. ¿Ya? Un precedente legislativo. Y ellos se defienden legislativamente ante Nabucodonosor. Le dicen, rey, es que nunca antes en el mundo esto se ha dado, lo que tú nos estás pidiendo. O sea, la historia es que me cuentas el sueño y yo te interpreto el sueño. Pues eso es fácil, ¿no? Tú me cuentas que soñaste quizás con una comida, yo te voy a decir, es que vengas al banquete de misiones. ¿Qué te parece eso? Sencillo. Pero si me dices, tuve un sueño, nada más que yo no sé. Entonces dicen, no, cuéntanos el sueño y te decimos. Y bueno, la historia es de que en Daniel, yo no puse ese texto para que no lo busques allá y pobrecito Ariel se va a volver loco buscando ese texto. Si buscas en tus Biblias y tienes tus Biblias, busca Daniel capítulo 2. Y no estoy preocupado en terminar este texto que tenemos ahora mismo acá. Si lo logramos terminar, qué bueno sería. Pero busca Daniel capítulo 2, ok, 2:44 me parece que es. Y mira lo que vas a encontrar ahí, lo que Daniel está hablando, ok, y lo que está diciendo, lo que va a interpretar el sueño. Está la gran imagen, yo no puedo ir en detalle de todo lo que Daniel explica, pero en Daniel 2:44 dice esto: y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos los reinos, aunque él permanecerá para siempre. ¿Dónde se dice esta profecía? Babilonia. ¿De dónde venían los magos? De Babilonia, de esa área. ¿Ok? Quiere decir que estos magos ya tenían un conocimiento previo acerca de la imagen que Nabucodonosor tiene de todos los reinos que han sido, y dice, esto no va a ser como los demás, porque ¿qué es lo que han compartido los demás reinos? El tuyo mismo, Nabucodonosor, es que va a ser destruido y reemplazado, destruido y reemplazado, destruido y reemplazado. ¿No ha pasado eso con todos los reinos? Dice, pero este no va a ser destruido para siempre. Entonces, el Antiguo Testamento tiene una conexión bien importante con este texto. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes podrían estar siendo influenciados por el testimonio que tenemos nosotros sin que nosotros lo sepamos? Daniel quizás no sabía, cuando él da su interpretación del sueño, que cientos de años después alguien más iba a venir con esta profecía e iba a cumplir lo que dice otra palabra también en el Antiguo Testamento. Ahora veamos los magos en el tiempo de Cristo, la letra E. Vamos a decir que estos magos conocían las profecías del Mesías, ¿no? Ya lo vimos ahí, la conexión, ¿verdad? De Daniel 2:44.
Pero también hay una antigua profecía mesiánica que se encuentra en Números 24, 17 al 19. Este es bien interesante también. Números 24. Este es en el tiempo de Moisés. O sea, aquí estamos hablando ya del tiempo de Moisés, todavía más años atrás que Daniel. ¿Ok? Porque Daniel relativamente es nuevo en comparación a Moisés. ¿Ok? Y dice, Números 24, 17 al 19. Yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob, ¿qué saldrá una qué? Una estrella. ¿Qué es lo que siguen los magos? Una estrella. Un planeta. Un cetro surgirá en Israel, que irá a Moab en las sienes y descalabrará a todos los hijos de Set. Edom será conquistado, también Seir será tomado por su enemigo, pero Israel realizará grandes proezas. Y el 19 dice, de Jacob saldrá un conquistador. Entonces, estos señores a quien que encontramos en Mateo 2, de alguna manera tenían un conocimiento de todas estas escrituras, de estos pasajes. ¿Por qué digo esto? A ver, seamos honestos en esto. Hay tradiciones que no están escritas en ningún libro antiguo, que yo sepa, pero que son cuentos que se pasan de los abuelos a los abuelos, a los otros abuelos. La Llorona, por ejemplo. ¿Usted me puede decir en qué libro está escrito en 1910, en 1920, en 1850? ¿Dónde está escrito? Es una tradición que oral, que se transmite. Y mire, el cuento o la leyenda de La Llorona está en toda Latinoamérica, con otro nombre. Aparece con otro nombre, porque en cada lugar le ponen un nombre de acuerdo a su lugar, ¿no? El lenguaje que usan. Además, no sé si sabes cómo se llama en Nicaragua. El Salvador le dicen la ciguanaba. Ya sabía que iba a causar brisa ese nombre. Ciguanaba, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Es una leyenda, ¿sí o no? ¿Dónde está escrito? ¿Quién escribió? Yo no he logrado descifrar eso. Pero desde que yo estaba pequeño me amenazaban con la ciguanaba. No necesariamente era una muchacha despeinada que me iba a salir en un momento determinado en la noche, sino era un personaje mítico que tenía ciertos poderes que te hacía tonto. Yo creo que se me apareció en algún momento, ¿no? Digo, son leyendas. Estos magos habían escuchado. Claro, el pueblo de Israel espera un Mesías y va a ser anunciado por un astro. Entonces los magos comenzaron a ver, ¿en qué tiempo será esto? ¿En qué tiempo vendrá? ¿Ahora comprendemos esto? ¿Cómo ellos sabían? Porque muchos nos desvelamos diciendo, ¿y cómo sabían los magos de esto? Bueno, sencillamente, estaba en la Escritura. Se había dicho ya en Daniel, su propia tierra. ¿Cómo que no iban a saber eso? Lo de Daniel. Claro que sí, sabían eso, ¿no? Llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Observan la estrella, investigan su significado, actuaron, fíjate bien, esa fe de ellos fue acompañada de obediencia. Qué interesante esto, ¿no? Ahora, ¿qué obstáculos crees que enfrentaron ellos antes de decidir viajar a Judea? Me imagino yo, financiar su propio viaje. No era fácil. No era sencillo. No era como mañana voy a Tijuana. No, era un asunto grave, ¿no? Es ir en camellos, no sé, prepararse para un viaje. Entonces, tuvieron que vencer muchas cosas para salir y ver. Querían ser testigos fíjate bien esto, testigos del cumplimiento de las profecías que les he leído. ¿Qué tal eso? Queremos ver nosotros. ¿Qué obstáculos nosotros estamos venciendo para obedecer a Dios? Porque a veces observamos la demás gente, pero ¿qué obstáculos para obedecer a Dios? ¿Cómo estoy sacrificando yo para obedecer a Dios? Bueno, los magos y Jesús.
Ahora, cuando llegan los magos, el punto 2, vamos al punto 2, gracias, te mueves ahí. Llegan a Jerusalén, es posible que Jesús podría tener 2 años. Dicen algunos, ¿por qué? Ya vamos a ver por qué razón, ¿no? Y esto causó bastante problema a mi mente en un momento, porque siempre ponemos los magos en el pesebre, el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Pero nos damos cuenta que ellos llegan después, ¿ok? Después, un tiempo después. No sabemos, dicen algunos, es posiblemente llegaron 6 meses después, posiblemente 1 año, año y medio, máximo 2 años, ¿ok? Ahora, cuando llegaron, dice que la noticia de esto se turbó. ¿Por qué? Jerusalén ya había escuchado varios testimonios, ¿se acuerdan de eso? Los pastores, José y María, Zacarías, o sea, pero no se habían dado cuenta realmente, no querían aceptar del nacimiento de Cristo. De hecho, yo les he explicado a ustedes, hay una escritura que de un libro, no un libro, de escritos judíos que se escriben después del nacimiento de Jesús, muchos de ellos, que se llama el Talmud. Y hay varios de diferentes lugares, pero en ellos se reconoce que Cristo tenía que nacer en el tiempo, o que el Mesías tenía que aparecer en el tiempo de Jesús. Pero ellos en esos escritos dicen, pero no apareció. O sea, ellos llegan a la conclusión, los judíos del primer siglo, segundo siglo después de Cristo, de que el Mesías tenía que aparecer en ese tiempo. Porque todas las profecías, yo no puedo ir detalladamente todas las profecías que se cumplieron en Jesús, pero en ese tiempo tenía que aparecer el Mesías, pero no apareció. Sí apareció, lo que pasa es que no le creyeron. ¿Se acuerdan? Si no, lea Juan 8, ahí va a encontrar la respuesta. Ahora, es posible estar cerca de las cosas de Dios y aún así perder lo que Él está haciendo. O sea, Dios está haciendo un milagro grande. Hay una estrella, se cumple la profecía de la estrella, ¿no? Se cumple todo eso. Y los sacerdotes judíos, ¿qué pasa? No creen, se pierden. ¿Qué está haciendo Dios alrededor tuyo en estos días? Y no estás reflexionando, pensando, Dios está aquí conmigo. Dios me está hablando. Punto B, la epifanía de Herodes. Dice que convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿qué les preguntó? ¿Dónde había de nacer quién? ¿Qué palabra usa allí? El Cristo. ¿Dónde había de nacer el Mesías, el prometido? Pongan mucha atención a este pasaje, porque Lucas graba perfectamente, es decir, escribe perfectamente el lenguaje de cada uno de ellos. Herodes tuvo, vamos a decir, una epifanía. Es una revelación de parte de Dios a él. Y dice, no dice dónde va a nacer el niño, dice el Mesías. Entonces, ¿cómo nos reaccionamos cuando la verdad de Dios confronta nuestro orgullo, control? Porque Él se da cuenta y dice, el nuevo rey ha nacido. ¿Dónde? No cuestiona, no niega, se da cuenta, no dice, ¿de qué están hablando ustedes? Sino que Él va y pregunta, ¿quiénes van a saber esto? Voy a preguntarle a los sacerdotes porque ellos van a saber. Es en Belén. Punto C. Y los magos encuentran a Jesús. Ahí está, cuando entraron a la casa, se da cuenta, ya no están en un pesebre, ¿verdad? Por eso se dice acá que había pasado ya un tiempo. Ya no están en el pesebre. Están ya residiendo, ¿no? En una casa. ¿Y qué dice Lucas? ¿Vieron qué? Al niño, al infante. ¿Ok? Usa la palabra niño acá. ¿Ok? Con su madre María, ¿no? Y postrándose ante él, lo adoran. Cuando los magos dejaron a Herodes, no sabían esto muy bien. La estrella que habían observado reapareció. No tenían un tiempo como el que hemos tenido acá en Shafter nosotros, de lluvia, más lluvia, sin sol. No, desde ahí hubo un día perfecto,
podían ver la estrella. ¿Ok? ¿Qué hicieron los magos cuando encontraron a Jesús? Se postran ante él y lo adoran. Aquí encontramos la primera adoración gentil. ¿Te das cuenta de eso? Porque los magos eran gentiles, no eran judíos. Venían de Babilonia. ¿Ok? Y adoran al Mesías. Ahora, ¿por qué sabían ellos que estaban siguiendo algo que no era una simple estrella? Sabían que el Mesías, el rey prometido, iba a nacer. ¿Y dónde lo buscaron al principio? Lo buscan en palacio, ¿no? ¿Por qué? ¿Era lo lógico, sí o no? Que naciera en palacio, pero en palacio se dan cuenta, no es posible. Porque el que está gobernando en ese momento, de hecho, no es judío. No es judío. Es un gentil. Y exactamente hay una profecía que cuando eso sucediera, iba a nacer el Mesías. ¿No? Los magos y su misión. ¿Qué es la misión de los magos? El punto 3, la letra A. Eran hombres con una misión. No se detuvieron ante los obstáculos, ya lo vimos, ¿no? Tuvieron un viaje que pudo durar semanas, quizás meses. Tuvieron el asunto que llegaron supuestamente donde tenían que llegar y no estaba el niño, no estaba el Mesías. ¿Qué similitudes podemos ver nosotros entre la misión de los magos y la misión como creyentes hoy en día? Yo puedo ver muchas. Por ejemplo, cuando Dios nos manda una misión, a veces nos confundimos. A veces no hacemos lo que Dios nos pide. Pero tenemos que buscar siempre el enfoque en la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios está hablándonos. Y de qué manera Dios nos está llamando a vivir nuestra fe hoy en día, ¿no? Vencer los obstáculos que tenemos delante de nosotros. La conclusión, la epifanía. ¿Qué es la epifanía? Es cuando Dios nos habla, se aparece a nosotros. Y entonces no estoy hablando de una manera literal. Y yo sé que muchos hoy en día hablan de una manera literal cuando dicen, Dios me habló esta mañana, hermano. Sí, ¿cómo te habló? Es que yo estaba tomando café y ahí Dios me habló. Bueno, Dios me habló a mí si yo estoy tomando café y estoy leyendo la palabra de Dios. De esa manera Dios me habla, ¿no? Entonces me habla a través de su palabra escrita. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios es la última revelación de Dios a nosotros. No hay otra. ¿No? Entonces, epifanía es eso, nos lleva a la misión. Ahora, yo sé que hoy en día se habla de muchas apariciones, ¿no? La aparición de aquí, que apareció una imagen por aquí, por allá, lloró, habló, vimos su imagen y todo eso, pero el punto es, y yo nunca he negado, vamos a decir, los milagros que pueden suceder alrededor de las leyendas o los cuentos de una aparición, sino cuál es el propósito de la aparición. ¿Te das cuenta? Aquí encontramos a estos sacerdotes que no eran judíos, no adoraban al Dios verdadero, adoraban a ese Dios que viste ahí, Mazda, Ayulo, no sé qué Mazda llamaba, ¿no? De ahí donde los japoneses quizás agarran su nombre, ¿no? Mazda. No sé. Investiguen eso. Pero llama a este grupo de personas que no le conocen y la epifanía los convierte. Ese es el punto. Los convierte porque cuando encuentran al niño, ¿qué hacen? Lo adoran. Fíjate esto bien interesante. Porque no estamos hablando de Jesús ya adulto en el ministerio, haciendo milagros. Porque ahí es muy fácil, ¿sí o no? ¿Ves un milagro y qué dices? Adoro al Mesías. ¡Wow! Sanó al ciego. ¿No? Entonces, no se trata de eso acá, ¿te das cuenta? O sea, hay una fe que es dada por Dios a ellos y hace que adoren al Mesías, siendo un bebé, siendo un infante. ¿Te das cuenta de eso?
siendo personajes que no conocían directamente a Dios. La Epifanía lo lleva a esa misión. Y mi oración es que tengamos nosotros esa epifanía todos los días con Dios. Esa claridad de mente, que Dios nos hable a través de su palabra. Que Dios nos diga qué es lo que hacemos. Nos motive, nos lleve. Entonces, ¿qué paso concreto puedo dar esta semana para vivir mi fe con una misión? Y no solamente una experiencia personal, porque, a ver, los magos pudieron haberse quedado en Babilonia, ¿sí o no? Y decían, mira la estrella. En algún lugar van a ser el Mesías, ahí en Jerusalén, en Belén, donde sea. Y quedarse en casa tomando el mate o el té, disfrutando de un descanso. Pero decidieron embarcarse en este viaje y llegar a encontrar al Mesías. Que no sea una experiencia personal, que lleguemos aún a los incrédulos como Herodes, a los poderosos y a los que no son tan poderosos para compartir esta palabra que hemos recibido. Padre, que este estudio sea de ánimo, de desafío para nosotros, el no quedarnos con una enseñanza tan grande como esta solamente para mí, sino compartirla con los demás. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día para poder, oh Dios, adorarte a ti, servirte a ti y ser fiel, oh Dios. Gracias por permitirnos comenzar bien este año acá, en el templo. Gracias, oh Dios, por esa bendición tan grande. Permite que tu Espíritu Santo nos hable cada día y que podamos tener cada momento, Señor, cuando leemos tu palabra, una palabra tuya, oh Dios, personal para nosotros y para compartir con los demás también. En Cristo Jesús te damos las gracias, te oramos, Padre. Amén y amén.